¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Esto es Mexican Curious Watching. ¿Qué tal Adán? ¿Cómo te va? Bien, gente, saludotes. Muy bien, esperamos que se encuentren de lo mejor, señores. Suscríbanse a nuestro canal, no lo olviden, nos ayuda muchísimo para seguir creciendo. Denle like y compartan nuestro video si les gusta nuestra opinión o nuestra reacción. Y bueno, Adán, vamos a ver en esta ocasión hacerle reacción a una banda de Japón. ¿Qué sería, Adán? ¿Metal? Es una combinación de varios géneros. Ajá. Que sí, está el metal, está el punk, está el rock, hasta el pop, ¿no? Hasta el pop, platicamos. A veces hasta el hardcore. Ajá. Bastante curiosa la banda. Así es. ¿Cómo se llaman, Adán? Se llaman Maximum de Hormone, o la pronunciación le dicen Makishimam Sa Hormone. Así es, señores. Dirían los japoneses, ¿no? Japonés, y bueno, nos la han recomendado algunos suscriptores. Entonces vamos a escucharla porque se ve bastante interesante. Ya ven que nos gusta escucharla sin saber mucho, para que nos haga a ver qué se siente, ¿no? Porque si uno lo escucha desde antes muchas veces, como que ya no te, pues ya sabes, ¿no? Sí, ya sabes, y ya no te causa ninguna impresión porque pues ya los conoces. Pero bueno, ¿sabes cómo se llama la canción, Adán? La canción se llama, bueno, no sé si se pronuncia así, pero es Yoshu Fukushu. Y también encontramos el video con los subtítulos en español, que por acá tenemos de quién lo agarramos, de Adolfo Cervantes. Bien, entonces Adolfo, que lo subtitulaste, te mandamos un saludo. Tomamos tu video con el subtítulo porque no encontramos en internet el subtítulo así. No, ni la traducción. Ni la traducción. Y bueno, como decimos en videos anteriores, si están viendo este video es que no hubo problema, así porque es. Vimos por ahí que algunos se las bloquearon, pero esperemos que no. Digo, que no. Aunque en Estados Unidos no hay muchos que sí la tomaron, pero ya sabemos que ahí no hay ningún problema. Ya sabemos que ahí todos le hacen la barba a Estados Unidos y bueno, vamos a escucharlos y a ver qué tal, ¿no, Adán? A ver si es cierto. Se ve interesante, vámonos, señores. Bien, el bajito. Sí, pues ahí suena bonito, ¿no? A pop. La chica es la baterista, la que está cantando al parecer. Se escucha rudo. También tiene por allí sus toques de new metal. Así es. Ese bajeo me suena mucho a Rage Against the Machine. Eso está padre, cómo sacan como una manga, ¿no? ¿Cómo se llama? Un manga, sí. Un manga, perdón.
Oh, quien hizo el video se la rifó, ¿eh? Me gusta ese coro, ¿eh? Pues, se oye pop, pero se escucha rudo. De hecho, yo lo escucho hasta cierto punto emo, pero me gusta cómo suena. Sí, puede ser. Está bastante bien la animación del video. Llovió. Sí. Ya murieron al parecer. Y regresaron a la tierra. Yo noto la letra algo existencialista, con un mensaje muy de doble sentido, porque dicen muchas cosas que al parecer solo saben ellos allá de su país. Por ejemplo, ahí dice, no sé si realmente es lo que dice la letra. Mira, aquí sale subtitulado por YH51, Vientos también. Vientos, porque él lo subtituló entonces y el otro compa se encargó de subirlo, ¿no? Con el subtítulo. Muy bien, Adán, ¿cómo ves? Muchas emociones encontradas, ¿no? Está padre porque tiene bastantes tipos de rock. Bastantes tipos de... Bueno, no bastantes, pero sí unos 3 o 4. Empieza tranquilo, se aloca, se vuelve hardcore. Luego un metal que no pude dudar en recordar a los Rise Against the Machine, la verdad. Así también tú escuchaste un bajeo, ¿no? Parecido. Sobre todo por eso, porque los bajeos son así como un tanto más movedores. No son tan virtuosos, son más que te hacen mover la cabeza. Y las guitarras igual, pero ellos lo complementan con las voces. Porque las voces se me hicieron buenas, son como guturales, pero lo que me gusta de este tipo de voz gutural es que no la llevan al extremo. Sí. No la llevan al extremo, entonces por eso se alcanzan a entender palabras que te escuché por ahí también algunas en inglés, no sé si lo llegaste a notar. Combinan igual el japonés con inglés. Está muy, muy interesante, cómo ensamblan todo. Esa mezcla de ritmos. Así es. Y no pierde sentido la canción. Bueno, de hecho empieza siendo como una especie de balada y termina igual, ¿no? Como una balada con el bajo nada más marcando y la batería dando unos pequeños golpes al bombo. Y la guitarra nada más va acompañando, ¿no? Sí, pero... yo debo recalcar, Adán, que es una de las primeras canciones de Japón o de una banda japonesa que no me hace recordar un anime. Exactamente, sí, eso es muy cierto. Me hace recordar un anime. Normalmente cuando escucha uno alguna música de allá, ¿no? Canción japonesa, le recuerda a uno, ¿no? Las introducciones de alguna caricatura japonesa. Por lo menos a mí sí me provoca esa sensación de que te quedas, ¿de qué caricatura será, no? O de qué anime. Pero ellos no me provocaron eso. Por ejemplo, a mí eso me pasó con Baby Metal, ¿no? Que con Baby Metal. Esas voces sí me recuerdan mucho a
a un opening de una caricatura japonesa. Sí, es bastante familiar. Pero aquí no, o sea, no es, no, ¿cómo describes? ¿Sabes cómo se me figuró las partes, donde yo digo que se escuchan pop, como Britpop? Sí. Eso se me figuró mucho así, como música un poco más tipo Radiohead. Es que sí, me gusta que no pierde ese toque rockero. Ajá, no pierde ese toque rockero. Ajá. Aunque suene un poco más suave, Uh-huh. por así decirlo, no pierde ese toque rockero, ¿no? Sí, ¿no? Que a veces otras bandas sí pierden cuando meten cosas más suaves, que se vuelven más poperas. En este caso no, sí tiene ese toque rockero. Y pues es que funciona, toda la mezcla de ritmos que hacen funciona y funciona muy bien. No, y lo que decimos de que tiene ese toque rockero son las partes que escuchamos más suaves, Uh-huh. porque lo demás pues es metal, Sí. hardcore, new metal, hasta medio punk se escucha. Y también lo que me gusta es que al parecer todos cantan. Sí. Todos cantan. Eso me gusta a mí. La chica, pues al principio es la que se rifa la voz. Uh-huh. Y luego se ve, ¿no? Tocando la batería y cantando. Sí. Eso está excelente. Qué bueno que dejan que se la rifen las damas. Y pues su papel es importante al final de cuentas, ¿no? Porque también actúa en primer lugar en el video. Sí, ella es el inicio del video, ¿no? El inicio y el final. Ajá. Y pues es que sí, o sea, tomó también un papel muy importante porque se me quedó su imagen cuando ves que los dibujan en manga. Está bonito. Y va ahí así como caminando y muy enojada, ¿no? Parece como que va enojada. Está muy, muy bonito. La animación. Lo que decías tú, la edición del que hizo el video. Está padre, está padre la edición. Se la rifó ese compa que hizo el video. Uh-huh. Y de la letra, les decimos que yo lo siento un poco más existencialista el tema. ¿Por qué? Porque al parecer son cosas que pasan allá en Japón, uh-huh, que solo la banda conoce. Yo no lo relacioné con nada que pase en todo el mundo, como que lo veo más hacia más local, más hacia su persona, es en su contexto. Entonces, si alguien sabe de qué habla, y avísenos, porque combinan muchas cosas, ¿no? En la letra. No sé si tenga que ver con esto de los mangas, ¿no? Porque a lo mejor habla de algún manga, ¿no? Es lo que no entiendo, si es una persona que quiere dedicarse a escribir o a dibujar mangas. Uh-huh. Porque en una parte de la letra dice que tiene el cerebro de un estudiante de segundo grado. Así es. Entonces, no sé, y aparte ves que lo entrelazan con dibujos, con animaciones, no sé si tenga que ver en cómo es vista una persona en Japón por quererse dedicar a dibujar mangas. Así es, o si le están rindiendo tributo o culto a algún escritor o dibujante de manga. Uh-huh. También, ¿no? No sabemos si realmente, o tal vez sea un manga de ellos. Uh-huh. Un manga de ellos que ahí lo plasmaron en su video, que les quedó bastante bien, a mí me entretuvo mucho. Te hace reír, te hace como que entrar en suspenso, ¿no? Ajá. Y con la música, que es un tanto bizarra porque tiene muchos cambios, también es así como, ¿qué hora? ¿Qué pasó, no? Estás bien tranquilo y de repente te pusiste muy alocado. Y nunca te aburres, ¿no? Sí, nunca te aburres. Eso es bueno de una banda, que nunca te aburra. Y bueno, vamos a escuchar otras canciones a ver qué tal. Mientras esta pues deja un buen sabor de boca, uh-huh, te quedas así como, ¿qué hora? Qué padre, ¿no? Sí. Y bueno, ahorita en todo el mundo, en sus lenguajes, cantan una parte y otra parte en inglés, porque al final el inglés es un lenguaje global, ¿no? Uh-huh. También el lenguaje chino ya está agarrando impulso, pero bueno, aquí en donde hay como que un mayor consumo de la música es en Estados Unidos de América, ¿no? Uh-huh. En Norteamérica. Entonces yo creo por eso también quieren abarcar ese mercado, ¿no? Sí, está. Sin lugar a dudas. Está bastante bien. Les repetimos, es una banda japonesa. Así es. Y ojalá y salgan más grupos así, ¿no? Porque sí, pues ha de haber muchos. Vamos a buscar. Uh-huh. Y a ver qué tal. Entonces, ¿algo más que quieras agregar, Adán? Buenísima. Me gustó, a mí me gustó mucho. Está padre, a mí también me gustó. Mucho. Vamos a buscar el disco completo para escucharlo, a ver qué tal. Está padre. O les decimos, no, nada más esa es la buena. Pero bueno, repítemelo, el nombre de la banda y de la... La banda es Maximum de Hormone. Ajá. O de Hormone. Y la canción se llama Yoshu Fukushu.
Ahí está, señores. Ahí les dejamos de todos modos el link para que se vayan a ver el video. Están sus discos en Spotify. También están sus Aunque discos. me parece que desde el 2005 no sacan, 2015, perdón. Ya no han sacado Pero creo nada. que sacaron un video hace como 2 semanas, me parece. No sé Órale. bien, pero por ahí búsquenle, la música está en Spotify o vean sus videos en YouTube. Ok, vamos a checarlo. Ahí nos escriben qué opinan, les gustó, no les gustó, nos dejan sus comentarios, conocen la historia de la letra, saben lo que significa. Y bueno, vámonos, les mandamos un abrazote, suscríbanse, déjenos sus comentarios. Gracias, Adam, por estar aquí, echándote un comentario de las canciones que escuchamos. Gracias por recomendarla, les mandamos un abrazote, cuídense mucho y ahí la vemos, señores.